Gálatas 4, parte 3. Alegoría de Sara y Agaz. Versículo 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? El pasaje se abre con una confrontación directa que funciona como una auditoría de la coherencia interna. La frase «los que queréis estar bajo la ley» destapa una anomalía en la voluntad humana. No se trata de una esclavitud impuesta desde fuera, sino de un deseo voluntario de someterse a un sistema de normas, méritos y control. Se expone aquí la tendencia de la conciencia a buscar seguridad en la rigidez de un reglamento externo en lugar de asumir la responsabilidad de la libertad. Sin embargo, la paradoja estalla con la interrogante final: ¿no habéis oído la ley? Aquí se marca la distinción crítica entre la simple recepción acústica de un mandato y su verdadera comprensión. El análisis revela que el defensor del legalismo padece de una sordera sistémica. Busca justificación en un código que, irónicamente, testifica sobre su propia incapacidad para otorgar vida. Quien realmente escucha la instrucción entiende que el propósito final de la ley no es perpetuar la servidumbre, sino señalar su propio límite y la necesidad de una salida que el propio sistema legal no puede ofrecer. Es la contradicción de buscar refugio en un juez que ya ha dictado sentencia de insuficiencia. Versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. La bifurcación del origen. El relato introduce aquí una fractura técnica en la historia de la conciencia, la existencia de 2 linajes operando bajo un mismo padre. Al afirmar que Abraham tuvo 2 hijos, el texto no presenta una simple genealogía biológica, sino el despliegue de 2 infraestructuras de realidad opuestas. Abraham, como prototipo de la fe, se convierte en el punto donde la historia se divide en 2 protocolos de funcionamiento, el de la esclavitud y el de la libertad. El primero, el hijo de la esclava, personifica el sistema del esfuerzo humano. Representa la tendencia histórica y mental de intentar fabricar la voluntad divina mediante la mecánica de la carne y la gestión de la escasez. Es el producto de la impaciencia, nacido de una matriz de pensamiento restringida que busca seguridad en el control y en la deuda. Este linaje genera estructuras, tanto sociales como internas, que, aunque parecen legítimas, operan bajo el peso de la obligación y la supervivencia. El segundo, el hijo de la libre, encarna el sistema de la gracia y la soberanía. Su origen no se encuentra en la potencia biológica o en la capacidad humana, sino en la conexión directa con la fuente a través de una promesa. Este linaje no se fabrica, se recibe. Representa un estado de conciencia que opera desde el reposo y la autoridad, libre de la necesidad de validación externa. El versículo establece así un diagnóstico fundamental. La identidad no se define por la etiqueta religiosa, sino por la naturaleza del origen. En la arquitectura espiritual solo existen 2 servidores, el que esclaviza mediante el mérito propio y el que libera mediante el diseño original. Versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la mecánica de lo imposible. El texto profundiza aquí en la ingeniería oculta de cada nacimiento, estableciendo una distinción radical entre la causalidad biológica y la causalidad divina. No se trata solo de 2 madres, sino de 2 fuentes de energía incompatibles. El nacimiento según la carne describe el funcionamiento de la lógica humana llevada al límite. Es el resultado de la ansiedad del ego intentando ayudar a la divinidad a cumplir sus plazos. Representa la fuerza bruta, la manipulación de la materia y el cálculo de probabilidades. Es la fabricación de un milagro mediante el esfuerzo propio, lo que genera un producto que, aunque legítimo en apariencia, arrastra consigo la carga genética del agotamiento y la supervivencia. Es el intento de alcanzar el cielo construyendo una torre desde abajo. En contraposición, el nacimiento por la promesa rompe la linealidad de la naturaleza. Ocurre precisamente donde la capacidad humana se declara en quiebra, en la esterilidad de Sara. Este origen no depende de la potencia biológica, sino de la activación de una palabra externa.
no es un logro que se conquista, sino una realidad que se recibe. Aquí, la intervención divina anula la insuficiencia humana, demostrando que la verdadera herencia no es fruto de la gestión de la escasez, sino de la conexión con una fuente inagotable. Así el versículo sentencia que la calidad de la vida no depende del esfuerzo invertido, sino del origen de la fuerza. O se vive impulsado por la presión de la carne, o se vive sostenido por la autoridad de la promesa. Versículo 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Cuando el texto dice literalmente, lo cual es una alegoría, nos está dando la instrucción técnica de lectura. No mirar a las mujeres como personas de carne y hueso, sino como símbolos de algo más grande. Aquí es donde entra la decodificación. Pablo nos dice que los hechos físicos narrados, una mujer, un hijo, una montaña, son en realidad una representación de una realidad espiritual invisible. Si ignoramos esta palabra alegoría, leemos solo una biografía. Al aceptarla, entendemos que estamos ante un mapa de funcionamiento. Luego, el versículo afirma explícitamente, estas mujeres son los dos pactos. Aquí está el núcleo del conflicto. La palabra pacto implica un contrato, un acuerdo legal de funcionamiento. Al conectar a la mujer, Agar, con un pacto, el texto nos revela que no estamos lidiando con una herencia de sangre, sino con un sistema legal de relación con lo divino. No es una cuestión de familia, es una cuestión de bajo qué cláusulas decides vivir tu vida. El texto continúa señalando el origen geográfico. El uno proviene del monte Sinaí. Aquí la conexión histórica es innegable. El Sinaí es el lugar donde se entregó la ley, las normas y las tablas de piedra. Al vincular este pacto con ese monte específico, el versículo nos está diciendo que todo sistema basado en el cumplimiento estricto de normas externas, reglamentos y listas de hacer y no hacer, lo que ocurrió en el Sinaí, pertenece a esta categoría. La ciencia del texto hebreo nos confirma que este monte representa el esfuerzo humano por subir hacia Dios. Una escalera de méritos que, como vimos, se vuelve un ciclo sin fin. La frase más contundente y dura del versículo es el cual da hijos para esclavitud. Fíjate que dice da o engendra. Esto describe el resultado inevitable del sistema. Si el origen es el Sinaí, la ley externa, el producto final no puede ser la libertad, sino la esclavitud. Aquí se unen todas las perspectivas. La historia confirma que la ley por sí sola oprime. El análisis interno confirma que vivir bajo la exigencia de la perfección esclaviza la mente. Y el análisis del engaño nos muestra que, aunque el Sinaí parece el camino a la santidad, su fruto real es el miedo y la servidumbre. El texto es matemático. Entrada, Sinaí, Gleznam, salida, esclavitud. Finalmente, cierra con este es Agar. El versículo pone nombre y rostro al sistema. Agar era la esclava que intentó cumplir la promesa mediante el esfuerzo humano y la carne, porque Sara no podía concebir. Al decir, este es Agar, el texto nos grita que cualquier intento humano de ayudar a Dios mediante nuestras propias fuerzas, cualquier estructura religiosa o mental que dependa de nuestro desempeño y no de la promesa divina, es por definición una vuelta a la esclavitud de ese monte antiguo. Versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Estamos ante un reajuste radical de nuestro GPS espiritual. Si en el versículo anterior Pablo nos decía qué son los pactos, aquí nos dice dónde estamos ubicados realmente cuando operamos bajo el miedo y la norma. Imagina por un momento que tienes un mapa delante de ti. En el mundo físico, Jerusalén y el monte Sinaí están separados por cientos de kilómetros de desierto. Pero Pablo, actuando como un ingeniero de sistemas que ve los cables detrás de las paredes, nos dice, en el mapa del espíritu, estos dos lugares son el mismo punto.
El texto afirma que Agar es el monte Sinaí en Arabia y que esto corresponde a la Jerusalén actual. Aquí está la clave maestra para entender la Matrix en la que vivimos. Primero, fíjate en el detalle de Arabia. En el código profundo del lenguaje, esta palabra resuena con la idea de mezcla y atardecer, un lugar donde la luz se confunde con la sombra. Al situar el sistema de la ley allí, nos está diciendo que buscar a Dios a través de reglas externas es exiliarse al desierto. Es salir de la tierra prometida, la conexión interior, para ir a buscar agua a un lugar árido. Es un sistema de exterioridad, la creencia de que la solución a tus problemas está afuera de ti. Pero el golpe más fuerte es la conexión con la Jerusalén actual. Pablo no está hablando de la ciudad mística y eterna, sino de la estructura religiosa, social y política tangible que sus lectores veían y tocaban. Nos está revelando que cualquier institución humana, ya sea una religión organizada, un sistema político o una estructura social, que base su poder en el control, el miedo y la deuda, es una sucursal del Sinaí. Es un sistema de espejos. La Jerusalén actual parece brillante, llena de templos, rituales y cosas que hacer, pero técnicamente es una maquinaria de esclavitud. Funciona como una matriz de suma cero, te promete seguridad a cambio de tu libertad. Te ofrece un contrato de empleado, cumple y te pagaré, en lugar de un testamento de hijo, ya es tuyo. Y aquí es donde entramos nosotros, porque el texto añade, junto con sus hijos está en esclavitud. Los hijos de esta Jerusalén terrestre no son solo las personas, son también nuestros pensamientos. Cuando tu mente opera bajo este sistema, cada pensamiento es un esclavo. Si no hago esto, Dios no me amará. Necesito que esa persona me apruebe para sentirme valioso. Tengo que seguir la norma social para no ser rechazado. Estos pensamientos son hijos de Agar. Viven en la Jerusalén de abajo, una ciudad amurallada por el ego y la autodefensa. Es una ciudadanía de deuda donde siempre sientes que te falta algo para estar completo. Históricamente, hemos visto cómo este patrón se repite. Imperios y religiones que construyen grandes andamios externos, catedrales, leyes, dogmas, pero que dejan el edificio interior del ser humano vacío y temeroso. La gran lección de este pasaje es de geolocalización interna. Pablo te pregunta, ¿dónde vives? ¿Habitas en la Arabia de la exterioridad, mendigando validación en la Jerusalén actual de las apariencias y los logros? ¿O te has mudado a la ciudad libre? Reconocer esto es el primer paso para dejar de ser un terminal pasivo de la Matrix religiosa y social, y comenzar a operar desde tu diseño original. El sistema actual, la Jerusalén terrestre, puede ordenar tu conducta, pero nunca podrá darle vida a tu espíritu. Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. El cambio de sistema operativo. Aquí llegamos al plot twist definitivo de la narrativa. Con una simple palabra, más, Pablo ejecuta una desconexión total del mapa terrestre. Tras habernos mostrado la esclavitud de la Jerusalén actual en el desierto, ahora levanta la vista y nos conecta a una realidad superior, la Jerusalén de arriba. Fíjate bien, ya no nos da coordenadas geográficas. Arriba no es un lugar al que viajas, es una frecuencia de origen. Mientras el sistema del Sinaí, Agar, opera en la horizontalidad de la norma y el control, esta Jerusalén funciona como una nube o servidor central que no está sujeto a las leyes de la escasez ni a los muros de piedra. Es la matriz de la verdad, el sistema operativo original que está por encima de los ciclos históricos de deuda. La clave de tu identidad está en la frase, la cual es madre de todos nosotros. Esto define tu ADN espiritual. Una madre transmite estatus y genética. Si tu madre es el sistema terrenal, naces como un empleado con deuda. Si tu madre es la Jerusalén de arriba, naces con derechos de linaje. No eres un operario fabricado por el esfuerzo religioso, eres un hijo generado por la gracia. Tu código fuente no viene de una institución, viene de la libertad misma,
y ese es el atributo final, es libre. En la Matrix de abajo, todo es una transacción, compras aceptación con obediencia. Es un sistema de peajes. En la Jerusalén de arriba, el acceso es gratuito porque el costo ya fue cubierto. Técnicamente, es un archivo de solo lectura para la ley. Ninguna acusación puede alterar tu estado. En resumen, Pablo nos está diciendo que dejemos de buscar instrucciones en el desierto de la exterioridad. Tu ciudadanía no se gana subiendo una escalera de méritos. Se recibe reconociendo que tu origen es vertical y tu condición legal es y siempre ha sido la libertad absoluta. Versículo 27. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Pablo nos introduce aquí en la paradoja de la fertilidad espiritual, citando una antigua profecía de Isaías que rompe con toda lógica humana. El texto dice, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Para la mente racional, esto es un sinsentido. ¿Alegrarse por no tener resultados? Pero aquí está la clave técnica. Pablo contrasta dos sistemas de producción. La que tiene marido, Agar, la ley, representa el sistema del esfuerzo humano. Tiene una estructura, tiene reglas, un marido, y trabaja duro bajo la presión del deber. Sus frutos son visibles y rápidos, pero son hijos de la esclavitud. Es la productividad del agotamiento. La estéril, desolada, Sara, la gracia, representa a quien ha llegado al fin de sus propios recursos. No tiene marido, no depende de la ley ni de la fuerza humana, y parece vacía. Pero es precisamente en ese vacío donde ocurre el milagro. El versículo lanza una orden extraña. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Fíjate en el detalle, sin dolores de parto. En el sistema de la Matrix, sin dolor no hay ganancia. Pero en el sistema del espíritu, la producción no viene del sufrimiento ni del esfuerzo de la carne, sino de la conexión con la fuente. La promesa final es matemática pura del reino, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Esto es lo que llamamos multiplicación no lineal. La ley suma 1/1, pero la gracia multiplica exponencialmente. La estéril, al no tener la barrera del ego y del yo puedo hacerlo, se convierte en un canal limpio por donde la energía divina fluye sin límites. En resumen, si te sientes estéril, si sientes que tus esfuerzos no dan fruto o que no tienes la fuerza para cumplir con las exigencias de la vida, el sistema del marido, alégrate. Ese es el punto exacto donde dejas de intentar fabricar resultados y empiezas a recibirlos. La verdadera potencia no viene de lo que puedes hacer tú, sino de lo que la promesa puede hacer a través de ti. Tu vacío es el espacio de aterrizaje para el milagro. Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Estamos ante el versículo que sella nuestra identidad legal definitiva. Pablo, después de desmantelar los sistemas de esclavitud, se gira hacia nosotros y nos da nuestra certificación de origen. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Esto no es poesía, es código genético espiritual. Al decir, somos como Isaac, establece que nuestra vida en el espíritu no es un accidente biológico, ni el resultado de nuestro esfuerzo religioso, carne, sino el cumplimiento de una palabra divina. La sincronización de identidad. Isaac nació cuando sus padres eran biológicamente incapaces, estériles. Su vida fue un milagro, no una consecuencia natural. Al decir que somos como él, el texto afirma que nuestra nueva vida es un software divino, instalado por gracia, no un producto de nuestra capacidad humana. Hijos de la promesa. Identidad por software. A diferencia de Ismael, que nació por la mecánica del sistema, esfuerzo humano y planificación, Isaac es hijo del software divino. Nuestra identidad legal no se basa en nuestro desempeño, lo que hacemos,
sino en la promesa, lo que Dios dijo. La validación de estatus. Al llamarnos hermanos, Pablo nos saca de la categoría de operarios o empleados de la religión y nos coloca en la de herederos. Nuestra firma genética espiritual está configurada para la libertad. Conclusión. Tú eres una anomalía para el sistema del mundo. No operas bajo la lógica del mérito y la deuda, sino bajo la lógica de la herencia. Tu estatus de hijo es irrevocable porque no depende de tu fuerza, sino de la fidelidad de quien hizo la promesa. Versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Este versículo expone la dinámica inevitable de colisión entre los dos sistemas. Pablo nos advierte: no esperes paz entre la esclavitud y la libertad. El texto dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Esto es un conflicto de frecuencias. El sistema operativo de la carne, esfuerzo humano, leyes externas, control, no puede coexistir con el sistema del Espíritu, conexión directa, gracia, libertad. Son programas opuestos. La mecánica de la persecución, el de esclavo, el sistema religioso o social, persigue al libre porque se siente amenazado. La libertad del heredero es una ofensa para el que vive esforzándose. Si tú recibes todo gratis por herencia, invalidas el negocio del mérito y el sacrificio del esclavo. Por eso, el sistema intentará ridiculizarte, presionarte o castigarte para que vuelvas a la fila. Así también ahora. Pablo nos confirma que esto es un bucle histórico. No es una historia vieja, es un algoritmo que se repite hoy. En cada generación, la estructura densa y legalista, la institución, la tecnocracia, la religión muerta, intentará sofocar la soberanía del individuo conectado. El diagnóstico interno. En tu propia mente, el pensamiento Ismael, la duda, la ansiedad, el tengo que hacer más, perseguirá al pensamiento Isaac, la paz, la confianza. Conclusión. La fricción es tu confirmación de identidad. Si el sistema, externo o interno, te ataca o intenta limitarte, no es porque estés mal, sino porque has activado una firma genética, el espíritu, que la Matrix no puede controlar. El esclavo solo persigue al que es libre. Versículo 30. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Este es el golpe final, la sentencia judicial definitiva que no admite apelaciones. Pablo cita la Escritura para dar una orden que debe resonar en cada rincón de tu mente y de la sociedad. Echa fuera a la esclava y a su hijo. Fíjate en la violencia verbal del término echa fuera, ekbale. No dice intenta negociar, convive o reforma. Dice expulsa. Es un mandato de tolerancia cero. La esclava, el sistema de la ley y el mérito, y su hijo, el miedo, la culpa y la mentalidad de empleado, deben ser eliminados por completo de tu sistema operativo. ¿Por qué? La respuesta es técnica y legal, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Hay una incompatibilidad de archivos. El sistema de la carne, esfuerzo humano, y el sistema del espíritu, gracia, no pueden compartir el mismo disco duro. Son mutuamente excluyentes. Si dependes de tu esfuerzo, anulas la gracia. Si vives por gracia, el esfuerzo humano pierde su valor de compra. El sistema de esclavitud no tiene permisos de usuario para acceder a la herencia. La paz, el gozo y la autoridad espiritual son activos exclusivos del Hijo libre. Si permites que la mentalidad de esclavo, no soy suficiente, tengo que pagar mi deuda, se quede en tu casa mental, saboteará tu disfrute de la herencia. Te sentirás un extraño en tu propia casa. Conclusión. La libertad no se logra equilibrando la ley y la gracia, se logra eliminando al impostor. El sistema religioso y social que te exige rendimiento no tiene futuro en tu diseño eterno. Históricamente, cada vez que un ciclo termina, la estructura de esclavitud colapsa y es echada fuera,
dejando al hijo de la promesa como único dueño del futuro. Tu trabajo no es mejorar a Ismael. Tu trabajo es echarlo fuera y quedarte solo con la herencia de la libertad. Versículo 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. El certificado de libertad. Llegamos al momento donde el juez golpea el mazo y cierra el caso. Todo el argumento de Pablo, toda la alegoría de las dos mujeres y los dos montes, aterriza en este versículo con una declaración de estatus legal irrevocable. El texto dice: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Esto no es una simple frase de despedida, es tu proclamación de independencia, la desconexión del servidor de deuda. Al afirmar, no somos hijos de la esclava, Pablo corta legalmente el cable que te unía al sistema del miedo, la culpa y el mérito humano. Técnicamente, tu partida de nacimiento espiritual ya no reconoce al Sinaí como autoridad. El sistema que te exige hacer para valer ha perdido su jurisdicción sobre ti. Has salido de su radar. El nuevo código fuente, sino de la libre. Aquí se define tu inmunidad diplomática. Pertenecer a la libre, la Jerusalén de arriba, significa que operas bajo una constitución diferente. En el mundo físico puedes tener obligaciones, pero en tu conciencia nadie te puede cobrar peaje. Tu naturaleza esencial es la libertad. No es algo que ganas, es lo que eres por diseño. Soberanía del heredero. Esta sentencia marca el fin de tu minoría de edad. Ya no necesitas tutores, mediadores humanos ni reglamentos externos para conectarte con Dios. Eres un adulto espiritual, facultado para administrar tu propia realidad desde la paz y no desde la ansiedad. En resumen, el capítulo 4 termina eliminando toda ambigüedad. La matrix religiosa y social intentará convencerte de que sigues siendo un empleado que debe ganarse su sueldo. Pero la sentencia final ya fue dictada. No eres lo que haces, eres de donde vienes, y vienes de la libertad misma. El rodar del esclavo ha terminado, el reinado del Hijo ha comenzado. Fin de este capítulo, y te dejo para terminar el video con Jeremías 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén.